Muy buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista y como cada domingo, trayendo las informaciones más actualizadas del sector asegurador, también me acompaña mi amigo y hermano Hamlet Rodríguez. Hoy estamos on fire. No, hermano, pero... Con un invitado on fire. No, literalmente on fire. Usted no está fácil. No, y con ese tono. Señor, ustedes están viendo cómo es que yo estaba presentando. La mitad del pleito es el bulto. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio, de BTV Canal 32 y obviamente de su programa Seguros TV. Del grupo de Medio Panorama. Sí, señor, que vamos como una tromba. De Panorama dando candela. Sí, señor. Eso, y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Para lo que nos tiran. Mira, Hamlet, yo te decía que estamos encendidos hoy en español, ¿verdad? Sí. Precisamente porque es cierto que estamos encendidos. Esta semana salió en algunas páginas el incendio de un vehículo en Almarrosa primero, creo que es una jipeta gris Grand Cherokee. Desafortunadamente le tocó a un hermano muy querido por mí, amigo de infancia, quien perdió prácticamente, no fue el 100% del vehículo que se incendió, pero se incendió del cristal delantero hacia adelante, el motor, todo eso fue pérdida total, se incendió completamente. ¿Por qué traigo esta información? Lo están viendo en pantalla, el vehículo en incendio. Lo traigo porque esto es una representación viva de la importancia de estar bien asegurado, no solamente asegurado. Muchas personas entienden que por estar asegurado simplemente, pues están cubiertos ante cualquier eventualidad. Y no es así, no es cierto. Tiene que estar bien asegurado con los distintos tipos de seguro que hay. El seguro de ley, que básicamente es responsabilidad civil, daños a terceros, y no tiene daños propios, no tiene cobertura de daños propios. Y el mismo daño propio, que es lo que le dicen seguro full, que también en varias versiones, con diferentes alcances, con diferentes coberturas, pues usted puede asegurarse bien. Cuando yo digo asegurarse bien, se oye muy genérico, pero no es lo mismo que si yo, que trabajo, que pudiera ser vendedor, ¿verdad? Un visitador a médico, por ejemplo, que tiene mucha exposición en las calles, obviamente necesita o amerita un seguro con mejores coberturas, tanto de responsabilidad civil como de daños propios. Como no es lo mismo que yo trabajo en una oficina que tengo mucho menos exposición de andar en la calle y obviamente de poder tener cualquier eventualidad, pues tal vez no requeriría lo que requiere uno que sea vendedor que ande en la calle. Entonces uno conjuga todos estos elementos y se determina con la experiencia que nos caracteriza, poca o mucha, como usted quiere entenderlo. Claro. Pues entonces determinamos lo que usted realmente necesita. Óyeme, sin lugar a dudas, nosotros que vemos a cada rato gente que uno le dice, asegúrate bien. Mira, ese vehículo que estás comprando, no seas tonto. ¿Y creen que es para uno ganarse 100 pesos? Creen que es para uno ganárselo. Pero esos son los primeros que llaman a uno después para decir, mira, ¿qué podemos hacer? Bla, 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 bla. Sí. La realidad es, señores, que no se equivoquen. Aseguren su vehículo, aseguren sus bienes, aseguren su vida lo más que puedan. Jonathan, quería hablar, pero no tenemos mucho tiempo porque quisimos en este bloque cortarle, como estamos haciendo últimamente, con entrevistas importantes y no quitarle al entrevistado tiempo valioso para darnos informaciones que a ustedes les van a encantar. Pero ahí salió Franklin Glass, de Cadoar, diciendo datos para el tema de la cobertura obligatoria del seguro de ley, sí, para lo que es responsabilidad civil. Véanlo, tremendo artículo, me encantó. Tenemos un invitado que nos viene a ilustrar en estas cosas tan importantes como es la prevención de incendios. Mira, el tema de hoy, y qué bueno que Moronte nos está acompañando el día de hoy, porque estos son de los temas que casi nunca se tocan. Así es. Casi nunca se tocan, uno no conoce la parte interna de cómo funcionan los levantamientos, la investigación. Es un tema de credibilidad también. La prevención, que es fundamental. En todo esto, así que de mi parte agradezco inmensamente que esté con nosotros acompañándonos. Tenemos al señor César Moronta, experto perito de investigación de incendios y explosiones, coronel de los bomberos y gran amigo cibaeño. Qué bueno tenerte por aquí. Muchísimas gracias por acudir a la invitación, César. Para mí un gusto, Hamlet, Jonathan y a todo el equipo de Seguros TV.
Gracias. De verdad, el honor es mío. César, de entrada sí, para que le digas al público, incluso nos orienta a nosotros, cuando se habla de perito, experto en incendio, ¿de qué se trata? ¿De qué te encarga? ¿O es después que pasa el incendio, ver cómo Sí, funciona? es correcto. El perito en investigación de incendios y explosiones es una persona que realiza una evaluación técnico-pericial posterior a un incendio. Naturalmente, esto conlleva de todo un proceso. No es una varita mágica, ni es un simple corpus negativo o simples percepciones. O sea, esto se basa en un proceso sistemático y metódico. O sea, nosotros llevamos y nos regimos por un método científico. O sea, muchas veces nosotros como dominicanos que todavía estamos creciendo en esta cultura, Sí. no se cree que tenemos la capacidad para realizar este tipo de trabajo, porque se desconoce, como ustedes decían en la introducción, que todavía estamos en pañales en esto, se desconoce que hay personas, que hay procedimientos y protocolos que se vienen estudiando con los años, que existen normas y que realmente nosotros estamos preparados para determinar un origen y una causa de un incendio. ¿Cuántos años tienes trabajando en esta área de investigación de incendios y explosiones? Fíjense, yo ya como bombero en sí tengo más de 38 años, porque me inicié muy pequeño. Apenas cuando tenía 12 años de edad, ya poseía mi primer carnet como bombero, era un bomberito. Pero con el pasar del tiempo se fueron dando situaciones, fui alcanzando niveles al punto de que ya podía comandar incluso una unidad de bomberos. Okay. ¿Qué sucede con esto? Que cuando realizaban los llamados, yo me encontraba con niños calcinados debajo de una cama, Dios. con personas de edad avanzada que los sacábamos con la piel colgando producto de las quemaduras. Y entonces comenzó a surgir la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué está sucediendo para evitar que esto suceda? El objetivo principal de la investigación de incendios es la prevención. Conocer qué sucedió para que no vuelva a ocurrir. Entonces, nosotros tenemos como misión poder determinar qué ocurre para evitar su recurrencia, o sea, que no vuelva a ocurrir. César, yo quedé totalmente y 100% convencido de que tú naciste en el fuego. Así es. Y tus medias lo demuestran, y perdóname. Sí. Dámelo un amplio. El hombre fuego, el hombre fuego. Sí, así es. Así Vino es. En los superhéroes no hay uno que es hombre fuego. No, Viento. de verdad ustedes no se imaginan. Yo incluso en el 2023 creé una frase que decía, los fuegos no solo dejan marcas en las estructuras, también lo hacen en la mente de quien lo investiga. Así es. Porque a veces, a lo mejor ustedes están tranquilos, pero mientras yo estoy investigando un incendio, que ya hago mi levantamiento y que realizo mis hipótesis, me voy a la cama y no duermo, porque hay hipótesis que no concuerdan, que hay una incoherencia que yo debo determinar el por qué esa incoherencia. El instinto de investigador se mantiene despierto hasta que Sí, logre eso encontrar la razón de ser, el motivo. Definitivamente, porque a nosotros, como el interés es conocer qué sucedió para evitar que suceda, pues ese afán de nosotros querer escudriñar y llegar, porque, bueno, aquí se piensa que cuando nosotros investigamos incendios, siempre vamos a determinar una causa, y no necesariamente es así. Porque, por ejemplo, la extensión de los daños o la magnitud de los daños a veces deteriora o elimina las evidencias que lo pueda comprobar. Sí. Y yo cuando realizo un informe técnico pericial de incendio, que ya en la conclusión lo emito, muchas veces tiene que quedar como una probabilidad, porque yo realizo un análisis vectorial, como le llamamos, y direccionamos ese fuego hacia un punto o un área de origen y posterior a un punto de origen. Y me dice que ahí había una varita y que esa varita yo estoy seguro fue la causante, pero la varita ya no está. Sí. Pues sencillamente yo debo de mantenerme como que fue una probabilidad que la varita haya ocasionado el fuego. Perdóname que me robo otra pregunta. Sí. Entonces, hay en esos levantamientos, en ese peritaje, hay algunos casos que definitivamente no se concluye de manera tajante de que fue ocasionado por esto, Sí, es correcto. sino que se queda con la probabilidad solamente. Sí, se conoce como indeterminado. Se queda totalmente indeterminado o de causa desconocida, porque lamentablemente no lo podemos inventar. Nosotros no inventamos causas, nosotros determinamos causas cuando son determinables. O sea, Sí, nosotros no, y déjame decirte que en el caso de César, que está certificado, las aseguradoras muchas veces
muchas veces no, se valen de su expertise para poder determinar bajo ciertas circunstancias qué origina, Sí, si sí, fue por supuesto. autoinfligida el siniestro y una serie de cosas, por lo que él tiene que realmente hacer un levantamiento científico e imparcial. Eso es correcto. Sobre correcto. los acontecimientos, y en el caso de que sea improbable, de que sea no concluyente, por decirlo Correcto, de alguna correcto, forma, muy correcto. no concluyente, pues obviamente, aún así, dentro de no concluyente, él debe plantear las hipótesis de las posibles razones que ocasionaron el siniestro. Sí, sí, es correcto. Y qué bueno, y permíteme interrumpir, que las compañías aseguradoras, por ejemplo, a veces me contratan o nos contratan y ¿qué te digo? Yo mismo le digo, mira, ustedes me están contratando y me están pagando por este servicio. Pero lo que surja es lo que va a surgir. Claro. Porque yo no me lo voy a inventar para favorecer una compañía aseguradora en lo particular. Porque nosotros eso lo tenemos muy claro. Claro. Y yo pertenezco, por ejemplo, a instituciones internacionales de alto renombre, como la Asociación Internacional de Investigadores de Incendios Provocados, la IAA por sus siglas en inglés, que óyeme, que lo primero dentro de las materias de investigación de incendios que nosotros recibimos es la ética profesional. Y es quizás lo más extenso. Claro. O sea, lo que tiene que surgir aquí es la verdad. Para Sí, poder sí, mantener la credibilidad debe ser obligatoriamente así. sin lugar a dudas. Así Déjame decirte que yo tuve la suerte de participar en una capacitación que César nos dio en Santiago, Sí. valga la cuña, propiciada por Seguros Reserva, Eso es y correcto. tú te quedas asombrado de la cantidad de cosas que te muestra que puede ocasionar un incendio. Eso es correcto. O sea, te estoy diciendo un abanico, viejo. Sí, O sea, tú te imagino. vas de tu casa y dejas Sí, un abanico correcto. prendido y eso te puede ocasionar un incendio. El fuego es fácil de crear, pero a la vez es fácil de evitarlo. Me explico. Si ustedes ahora mismo ven acá, pueden visualizar un triángulo. Sí. Y ustedes tienen oxígeno, calor y combustible. Sí. El combustible, a veces pensamos que es solamente gasolina, gasoil, Jetta 1, Afgas, pero el combustible es su ropa, es plástico, Claro. es la goma, Claro. entre otras cosas la madera. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esos tres elementos unidos en proporción, el fuego va a ser posible. Pero si uno de los tres no existe, No se da. el fuego no se va a dar. Entonces, es fácil poder evitar el fuego. Pero usted tiene que evitar esa, vamos a decir, esa combinación de esos. Por esos eso han tres ido elementos. eliminando los famosos calentadores en las casas que se usaban, se conectaban, se instalaban en el closet. Porque tú tienes como combustible la tela, la ropa en la un closet, ropa Sí, blanca. claro. pero tienes electricidad a la vez. Claro, por supuesto. Y por ende un corto ahí dentro y el oxígeno obviamente, ¿verdad? Sí, se da de Y todo. Tú tienes toda la combinación pegada uno encima de otro. Obviamente básicamente. hoy en día se han sumado otras cosas, como la batería de iones de litio, por ejemplo, que es la propia que ya tenemos en los En los celulares, celulares, sí. y entre otros equipos, a veces un juguete de un niño, que si recibe un golpe o por exceso de temperatura, vamos a decir, sobretemperatura en su cuerpo, puede reaccionar de una manera muy violenta y Sí. puede crear una deflagración muy violenta con gases muy tóxicos y, óyeme, es casi indetenible, aparte de todos los vehículos eléctricos que ya Y, existen. y los celulares, las explosiones espontáneas, vamos, no es que todos los celulares ahora, ¿verdad? Pero Sí, sí, tú en la capacitación mostraste unos videos incluso Sí, sí, claro. de explosiones espontáneas. Tú tienes el teléfono al lado Sí, claro. y eso hay que verlo para creerlo, ¿no? Claro, claro. ¿No? En el sector seguros, que es donde nosotros pertenecemos, ¿tú tendrías un caso que pudieras exponerlo aquí brevemente de lo complejo que haya podido ser para determinar cuál ha sido el incendio, o si hubo fraude, o si hubo intención de fraude? Sí, por no sé. supuesto. Son muchos. Ustedes saben que ya yo tengo solo investigando incendios más de 15 años. Muchos casos. Pero de verdad sí se han dado. Hemos descubierto fraudes. Sí recuerdo uno en Las Terrenas. Obviamente me voy a reservar Sí, todos los detalles. Sí. Pero me contrataron un mes después. Y bueno, decidí ir, pero yo sabía que las condiciones no iban vamos a decir porque aquí la cadena de custodia casi siempre es nula. O sea, casi nadie vigila y protege ese inmueble. Pero a pesar de, me dirigí a la zona, ya todo estaba prácticamente limpio. Y fíjense que habían unas marcas muy características, entre otras condiciones de la propietaria, que hicieron que yo profundizara. Y se pudo determinar, a pesar de que casi todo estaba limpio, que ese fuego fue un incendio Provocado. intencionado. Y se declinó ese caso. Es importante. Y estábamos hablando de por encima de 23 millones de pesos una villa.
Sí, porque es que la evaluación Importancia. de que ellos le toca muchas veces, estábamos hablando fuera de cámara, estamos hablando de millones y de cientos de millones Sí, de sí, pesos sí, sí. en ocasiones. Otro caso que recuerdo también fue de aquí le dicen Jeepeta, Sí. una Infinity, Ujú. creo que era 2010, una Infinity, el mismo modelo de la que estaba asegurada, pero no era la que estaba asegurada. No. Ay. Quemaron una que no era la Sí, asegurada. porque somos creativos. Pero lo peor de todo esto es que una certificación, vamos a decir, de una entidad ya autorizada, emite su dictamen y dice, por ejemplo, que fue producto de la pastilla de la banda de freno, porque se guiaron de lo que le dijo el dueño de El la dueño. jipeta o la persona. Y iniciaron por ahí y Y determinaron. sencillamente se llevaron de eso, hicieron el levantamiento y así lo establecieron. Pero cuando nosotros realizamos óyeme, ahí encontramos ya a una distancia, obviamente, los fósforos, encontramos un pequeño, vamos a decir, ¿cómo le llaman? Un frasco con la perforación típica para aplicar la combustible. sustancia. Y al final, que no era el vehículo, porque gracias a Dios, ese vehículo en particular tenía impreso en el chasis ese número, El número. que no se pudo Que borrar. he grabado. Era estampado. Estampado, estampado, con exactamente. De relieve. verdad. O sea, que son cosas, pasa de todo. Y las compañías aseguradoras tienen que curarse y cuidarse con esto. Tenemos que seguir haciendo una cultura en esto porque ocurre de todo. Sí. Pasa de todo. Y no podemos creernos que a lo mejor, ustedes saben que el villano aquí en este país o en Latinoamérica es el cortocircuito de todos los fuegos. Sí, sí, así es. Pero lo que menos suele suceder es un cortocircuito. Sí. Porque si yo tengo unos conductores eléctricos aquí energizados y hay un incendio, vamos a decir, próximo, y se propaga hacia acá, y vamos a decir, me elimina ese protector Sí. plástico. el que cobertor. protege, Ujú. se puede crear el corto porque estaba energizado. Sí. Claro. Hay Sin vehículos- embargo, fue a consecuencia del fuego, no fue quien causó el fuego. obviamente hay vehículos que tienen cierta tendencia a incendiarse. Eso es correcto. Yo tengo un caso muy cercano de esta semana de una Cherokee, una Jeepeta, lo que dicen Jeepeta, una Sí, Gran Cherokee, sí. que se incendió en el Mar Rosa. Sí, la vi en las redes. Lo conozco bien el caso. Y dentro de los comentarios que vi en las redes, la persona es amiga mía, el dueño del vehículo, un amigo, un hermano, y veía en los comentarios que decían que la batería estaba debajo del asiento, como es cierto, la Sí, batería de ese vehículo generalmente está debajo usa del dos asiento. baterías en la parte de atrás, En la parte de en el atrás, asiento trasero. En el asiento, exactamente. Y que ese vehículo daba problemas eléctricos que tendía, obviamente, a poder incendiarse. Vehículos como este hay otros, por ejemplo, los eléctricos, los chinos. Tal vez si yo menciono marca, porque no quiero comprometerte en que Sí, tú sí, por estableciste supuesto, por supuesto. que una marca u otra, pero yo creo que tengo la libertad y entiendo que con esto tampoco estamos haciendo ningún daño, ni mucho menos. Sí, claro. Pero la verdad hay que decirla. Hay vehículos que tienden o que pudieran incendiarse por su estructura de fábrica, Sí, sí, correcto, claro. hasta que el fabricante lo saque de circulación. ¿Quién no recuerda los cepillos? Sí, pero tenemos cepillo de carburador. esa gran Cherokee que obviamente ya tengo un caso particular. Sí, yo de hecho tengo varios casos de Gran De ese Cherokee, vehículo. obviamente de unos años en particular, pero si ustedes ven la cartera de vehículos incendiados que yo tengo, Hay ustedes de ni lo todo. creen. Hay de todas marcas. Pero sí, prácticamente. E incluso hay vehículos que se han hecho llamar en el mercado como muy seguros, que tienen condiciones de incendio muy comprometedoras, muy delicadas. Hay cosas. Mira. Pero de verdad que en todo este pasar, cualquier interesado nos puede suministrar el número de chasis y yo lo verifico en una página oficial de la NHTSA, es como lo digo en español, la Asociación Nacional del Tráfico de la Carretera de las Carreteras en Estados Unidos, que emite llamados a revisión ahí por riesgo de incendio y otros riesgos. Entonces uno ahí lo confirma, también lo verifica. Hay vehículos que ya ellos han hecho esos recalls y que uno abiertamente, sin problema lo menciona. Hay otros que nosotros por ética no los Todos reservamos. esos vehículos chinos que hay ahora aquí, Si ustedes supieran que lo que menos hemos tenido son vehículos chinos y vehículos a gas. ¿verdad? Sí, sobre todo los que se hacen llamar que vienen de fábrica, como Sí, los Sonata y esas etcétera. cosas. Incluso posterior a un accidente, es muy raro que se incendien. O sea, no hemos tenido casos así tan... Más sin mira. embargo, vehículos, de hecho, una gran Cherokee en La Vega, un muchacho que murió calcinado ahí, producto del impacto, se incendió y hay vehículos que se han incendiado que no ha sucedido con el Sonata, por Con el ejemplo. Sonata. Sí.
¿Qué Ma- cosa? Tiene que dar una sí, lista de eso, siendo ¿sabes? legal. Que uno Pero hay compre y que no. hay una lista interesante y hay vehículos que están compitiendo allá arriba que de verdad, si yo pudiera decirlo aquí abiertamente, Sí. por entender que lo que prevalece es la vida y la propiedad, Sí. lo dijera. Sí. Sí, es así. César, mira, dijiste algo ahorita, incluso lo noté porque no quería que se me pasara, y es el tema de la custodia de las evidencias al Correcto. momento del siniestro. Tenemos que hacer algo porque es preocupante. O sea, si al momento del siniestro las primeras autoridades no llevan, Resguardan eso. no resguardan, no hay un protocolo para resguardar esa evidencia, entonces tenemos problemas. Que se supone que lo debe tener la policía. Ustedes no se imaginan lo que yo tengo que hacer para poder armar ese muñeco. Porque cuando voy por parte de las compañías aseguradoras, pues yo tengo que esperar que las autoridades competentes, Sí. llámese bombero o el departamento de incendios explosivos de la policía, hagan Sí. su levantamiento. Tengo que respetar eso porque yo estoy yendo como compañía aseguradora, Sí. como ajustadores de seguros en Sí. este caso. Entonces, ese muñeco yo tengo que armarlo porque ya ellos han hecho algunas verificaciones y posiblemente se hayan llevado algo. Pero, vamos a decir, posterior al incendio, no se resguardó nada, como dice Hamlet, y ahorita entraron personas allí, sacaron cosas. Como le dicen, un pipero vino y, Sí, y se se llevó una mudó cosita, ahí. como le Sí, llaman, sí, sí. entre otras cosas. Y todo esto nosotros tenemos que armarlo a un punto de poder interpretar y se nos hace más difícil. Otra cosa que sucede es que yo interrogo dentro del levantamiento, ustedes saben que el testimonio es bastante importante. En Latinoamérica, para no decir República Dominicana, se miente mucho. Y no necesariamente porque exista un dolo o porque exista una intencionalidad, sino porque las personas entienden que van a inculpar a alguien o Sí, que se van sí, a culpar sí, ellos. sí. Entonces mienten y uno tiene que hacer lo que ellos bajen la mirada y le digan que sí, mordiéndose la lengua. Sí, estaba ahí. Porque muchas veces aquí hubo, vamos a decir, una sustancia y Sí. la eliminaron para que uno no viera que existió esa sustancia, Sí. pero ya uno todos los vectores le indican que ahí debió existir una sustancia Claro. y uno se lo determina y le bajan la cabeza a uno, pero le mienten. Qué barbaridad. Y es difícil, esto es terrible. Es difícil. En el caso de Yacet, Sí. ¿realmente hubo la posibilidad, como se mencionó en muchos medios, que haya sido una explosión por la forma en cómo cayó el techo, lo sucedido Sí, ahí yo como tal? escuché el comentario, entiendo que no. Yo lo que sí pude interpretar, por todo lo que pude apreciar, es que eso que ellos escucharon pudo relacionarse tanto con la ruptura abrupta de la columna y las vigas que habían ahí, tornillos de metal y tuberías presurizadas de los sistemas de refrigeración de aire, por ejemplo, que se pueden reflejar como una explosión. Pero si ustedes se ponen a apreciar todos esos videos, no se vio nunca como una condición de una deflagración o una detonación, no se vieron condiciones de llama. Porque lo que hace es que cae. Si fuera una explosión, me correcto. imagino que los residuos salen hacia Sí, afuera. hay una expansión. Las explosiones pueden ser químicas, físicas y nucleares, pero las explosiones, por lo general, se pueden manejar en función de su velocidad. Por ejemplo, una deflagración es una explosión subsónica que su frente de llama no supera la velocidad del sonido. Sin embargo, una detonación que sí que es supersónica y que sí supera la velocidad del sonido, puede generar una expansión, una onda de choque. Entonces, ahí usted ve esquirlas y cosas volando Sí, allí. sí, alrededor. Todos esos parámetros como que uno no lo pudo observar. No se Naturalmente yo no participé de esa investigación. César, grandes errores que cometemos en las industrias de este país. Aquí hay un tema con los seguros y zona franca, por ejemplo. Sí, correcto. Tú sabes que al momento de tú querer asegurarlo no siempre consigue el apoyo por el tema precisamente de la falta de prevención ante siniestros. ¿Cuáles tú has identificado que son las cosas a nivel general? Yo puse zona franca como ejemplo, pero Sí. a nivel general, ¿qué más nos faltan aquí? Fíjense, a nivel de las compañías aseguradoras, por ejemplo, yo pienso que deben de pensar aún más en que el personal que realiza la inspección inicial, previo a asegurar una estructura, vamos a decir cualquier cosa, que sea preparado, que realmente conozca de esto. ¿Por qué? Porque los ojos míos
no ven lo mismo que ven los ojos de aquel que no conoce todo lo que Claro, yo vengo estudiando. un ojo entrenado en la materia. Y le voy a claro. citar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar un inversor, un inversor Sí. de energía, que generalmente lo instalaron aquí, pero le colocaron debajo 4 baterías, Sí. 8 baterías, 18 baterías, a veces lo hemos Sí. visto. Ustedes lo ven muy bien fijado en la Estético y pared, todo, bien sí. estético, Sí. muy bonito. Pero la gente desconoce que, por ejemplo, las baterías, todas, sobre todo aquellas que están, que se basan en plomo, que sus celdas están construidas en plomo, Sí. en su interior contienen una sustancia que se conoce como un electrolito, una sustancia líquida. Sí. No voy a abundar para no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esto? Esa sustancia con el pasar del tiempo se descompone y se convierte en hidrógeno y oxígeno y es altamente explosivo. Entonces, si ella sube porque su densidad Sí. la hace más ligera que el Sí. aire, sube y penetra el equipo que se colocó encima de las baterías y el equipo que internamente contiene un relevador, un relay o un switch de transferencia, Claro. en donde cuando hace el cambio de energía genera un arco eléctrico, que ese arco, por pequeño que sea, hasta el que ustedes han sentido cuando estática. Ujú. por la electricidad estática, puede alcanzar por encima de los 2000 grados Celsius. Y como esos gases, esos vapores, son altamente inflamables y explosivos, basta con que se genere una explosión y la instalación se veía muy bonita. Y yo sencillamente, cuando voy a inspeccionar, que veo un riesgo como este, para mí ya que yo sé que es un riesgo, pues automáticamente lo mando a corregir. Pero venga acá, ¿y por qué usted me mandó? Óyeme, no, porque eso... Y cuando uno lo explica, entonces lo entienden, pero casi nadie lo sabe. Y eso es lo más normal. El Pero- inversor pero arriba y la eso batería nadie lo abajo. sabe. Pero lo normal en este país es que lo que tú estás diciendo es Pero preocupante. yo veo en redes sociales empresas e instaladores Sí. con publicidad que se ve muy bonito, lo estético, que se Claro, ve claro. el inversor aquí arriba, la batería claro, aquí claro. abajo, Organizadita. en una canaleta los alambres, las cosas, Claro. pero como que sigue siendo una bomba de tiempo como quiera. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto para ponerlo? Paralelo. Separados y sobre todo que las baterías estén en una zona aislada, porque eso es totalmente tóxico, cancerígeno, como ustedes no se imaginan. Yo he visto baterías colocadas en áreas de oficinas encerradas, Sí, y la sí. persona, usted le hace un estudio. De hecho, lo hicimos en Santiago en una ocasión y la muchacha ya llevaba un 12% de plomo en la sangre y ya ese plomo no retorna No me hacia diga. atrás ni bebiendo leche, como dicen por ahí. Entonces, es peligroso. Entonces, no es un daño solo a la estructura, le estamos haciendo un daño ahí en ese Al caso. entorno Y completo. ahorita resulta que viene una demanda porque la persona determinaron que fue producto de esto y hay que cuidarse en todo ese sentido. Ay, mi O sea, madre. son muchas cosas Es que preocupante. uno tiene que tomar en cuenta al momento de realizar un análisis de riesgo. La capacitación de esos inspectores, ¿dónde pueden? Porque, o sea, vamos, Sí. cuando yo, por ejemplo, voy a emitir a uno de mis clientes, sí, la compañía manda Sí, a correcto. inspeccionar el sitio. Pero esa capacitación es empírica, esa capacitación, hay sitios aquí donde le puedan. Por dar lo el general, entrenamiento? las personas buscan asistencia de los bomberos para por lo menos tener nociones básicas, sobre todo del tema del fuego. Pero muchas veces se hace a nivel privado, se buscan otras organizaciones. Pero la verdad, casi nunca el No hay una personal... escuela aquí. No, yo de sí formación. sugiero, bueno, nosotros, ustedes saben que yo pertenezco a la firma de ajustadores de seguros CMA Evaluaciones, y quizás, sin temor a equivocarme, tal vez seamos los únicos a nivel de firma ajustadora que poseemos investigadores de incendios, vamos a decir de verdad. La policía tiene. La policía utiliza un personal en un departamento llamado de incendios y explosivos. Tengo mis reservas, pero no, obviamente por ética no me voy a referir Claro, sí. al caso. Que habría que ver, digo, la policía tiene capacidad para mandar a, Es que a esos peritos a entrenarse quien fuera. realiza este levantamiento debe de tener la calificación suficiente para realizarlo. Porque esto, es como yo le digo a los muchachos, es que esto no es un racimo de plátano. No. O sea, señores, un investigador de incendios, la norma NFPA 1033, en su artículo 1.3.7, dice que un investigador de incendio, independientemente de todos los estudios secundarios y todos los estudios que haya realizado, debe de tener mínimo, de conocer 16 temas mínimos y mantenerlos actualizados. Ahí está la ciencia del fuego,
la termodinámica, la termometría, dinámica del fuego, dinámica de explosión. Está el modelado computarizado que ahora se está utilizando bastante. La misma investigación de incendios, electricidad. O sea, un sinnúmero de materias que nosotros tenemos que conocer como mínimo. Y eso lo establecen las normas, porque no todo el mundo puede investigar incendios si no está calificado para eso. César, ¿y qué tan actualizadas están las normativas actuales en base a lo que precisamente la federación, la NFPA, es la National Fire Protection Association, la Asociación de Protección de Incendios, sobre todo ¿Qué tan actualizado estamos en base a...? Totalmente. Siempre se actualiza, por lo general cada 4 años, las normas se van actualizando, siempre muy actualizadas. Aquí también lo estamos, con el reglamento, por ejemplo, R032 del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones, pues... vamos a decir, es una adaptación a nuestro país de la NFPA. Solo hay que cumplir con lo que está establecido. Porque las normas están ahí. Como la mayoría de las cosas en este como país. la ley de nuestro país. Solo hay que cumplir, porque las normas están ahí. Las otras instituciones, mencionamos la policía, pero los cuerpos de bomberos de nuestro país, Sí. no individualizados regionalmente, sino en sentido general, están bien capacitados para esto. Pues tú perteneces al cuerpo de bomberos, pero en Santiago. En Santiago, así es. En Santiago se salvaron, que tienen un técnico de tu nivel. Tratamos. Mi esposa también es investigadora de incendios y es la directora técnica allá en Santiago. Y está en Santiago. Y está allá también en Santiago. Pero en Santo Domingo, en los demás provincias. Sí, hay algunos pueblos que gracias a Dios se han ido incorporando. De verdad, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho en ese tema. Y muchas veces se colocan esas personas por un puesto político o porque los estatutos de esa institución se lo establecen y dicen que debe de existir una persona que lo investigue, pero no tienen la calificación para estar en la posición, de verdad que no. Mucha deficiencia. Sí, totalmente. ¿Qué opinión te merece a ti en la conciencia de la gente actualmente? El creer yo como empresario que sí necesito de una evaluación cuando estoy montando mi industria, una evaluación que sea responsable y me diga, mira, tú necesitas poner este tipo de preventiva. Claro. Preventiva. ¿Tú has notado que eso ha evolucionado en estos años? Con mucho trabajo, pero sí ha ido evolucionando porque con el trabajo que nosotros hemos venido realizando comienzan a entenderlo. Por ejemplo, un extintor. Las personas le recomendaron un extintor porque es un extintor. Sí, y no son todos iguales. Pero ni siquiera un extintor, por ejemplo, a base de polvo químico seco es apropiado para colocarlo en un área donde se albergan personas. Porque el fuego puede ser pequeñito y yo vengo y activo o acciono un extintor a base de polvo químico seco, creo una polvareda inmensa, pierdo visibilidad y a la hora de evacuar no puedo. No se sabe. Es irritante completamente a los ojos, pero no es tóxico, pero es asfixiante, porque viene para atacar las partículas de oxígeno. Entonces, estoy creando una situación mayor, pero yo estoy buscando precio, desconozco que eso es así. Y entonces uno va haciendo como, luchando con esto para que la gente tome conciencia. El extintor que yo pongo en la cocina no se supone que es el mismo que yo deba poner aquí en este estudio. Correcto. Generalmente se utiliza un clase K. Los fuegos pueden ser clase A, B, C, D, etcétera. Hasta clase K casi siempre lo manejamos acá. Fuegos de clase A, aquellos que involucran combustibles sólidos, como la ropa, la tela, la madera. Fuegos de clase B, lo que involucran ya combustibles líquidos, como la gasolina, el gasoil. Clase C, donde se involucran vamos a decir, equipos energizados, la parte eléctrica. El clase K ya trabaja para las grasas y esas cosas. Y entonces trabajan de una manera distinta. El clase 6, aquí en un estudio como este, por ejemplo, por los equipos eléctricos que hay aquí, debería ser clase 6. Sí, generalmente el C, viene uno a CO2 que trabaja clase B y C. Pero ya aquí adentro, por ejemplo, sí tenemos algunas, vamos a decir, clase A aquí, algunos componentes de clase A. Pudiera utilizarse un ABC, pero basado en agente limpio. Ya sea un Novec 1230, que es un agente limpio. Se utilizan otros que hasta ya han sido retirados del mercado, pero son agentes que no dejan residuos.
Ok. y que no dañas incluso los equipos eléctricos. En definitiva hay que buscar la asesoría. Sí, no. Al César Ni tú lo que sabes es de eso, del yo César. tampoco. Al César lo que es del César. Y literalmente al César lo que es del César. Sí, definitivamente. César, ya no están haciendo señas. Está muy Qué pena. desafortunadamente. Pero dejo, antes de proseguir con lo que te voy a decir, primero dejo abierto este espacio para todo lo que necesites informar, para el mensaje que quieras llevar, que sea de concientización, siempre que quieras. Gracias, de verdad. Una llamada es todo lo que se necesita para que tengas el Una espacio. cápsula semanal, César, desde su Sí, casa graba. sí. La cápsula de la semana. Sí. ¿Sabía usted que, nos puede dar un que toquecito? el incendio se provoca? Exactamente. Claro, o sí, sí. una experiencia sin mencionar cliente que sea sí, memorable. sí, sí. ¿Qué tú has tenido, qué tú recomendarías ahora mismo, verdad? Para que esas empresas, esos dueños de empresas que nos están mirando, o esos pequeños empresarios, porque muchas veces que tú tienes hasta para tu colmado, ¿verdad? Tú tienes un colmado Sí, sí, claro. y tienes un montón de cosas que son inflamables. Claro, claro. ¿Qué recomendación así básica Sí. tú entiendes que debe hacérsele llegar a esas personas para que se protejan un poco más? Porque sin lugar a dudas está fuerte la cosa. Sí, claro. Lo primero es que debemos conocer lo que es el fuego. El fuego no es más que un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible capaces de emitir luz y calor, producto de una reacción química de oxidación acelerada. Eso puede parecer chino, Sí, sí. pero como yo le decía a ustedes ahorita, para que esto sea posible, para que el fuego sea posible, solo basta con combinar 3 elementos base en una debida proporción: oxígeno, calor y combustible. Si todo el mundo aquí evita que esos 3 elementos se junten en un momento determinado y en la proporción determinada, nunca vamos a tener fuego. Y eso es lo que debemos de hacer. Obviamente, detectores de humo. Sí, Aquí no les gusta No. invertir 1,000 pesos sí. por un detector de humo que usted está durmiendo y lo va a alertar cuando apenas el fuego se encuentra en su fase incipiente o inicial, que apenas se está emanando gases Que y ni salva siquiera vidas. todavía Sí, llamas. ajá. Sí, yo Y salvan traje de vidas. Estados Unidos detector de humo hace como 3 años, todavía está en la caja. Detectores de Sí, gases. instalado. Yo no le Detectores de puedo. gases. Yo de hecho en casa tengo ahí, de hecho ando con uno ahí en el vehículo para mostrarlo. Detectores de gases que uno los mantiene conectados y cualquier fuga de gas se lo va a detectar a Sí. tiempo. Y usted no va a esperar una concentración de gas como ya se ha dado. Y cuando usted viene con un interruptor, porque usted percibe el olor a gas, Sí. ahí este olor a gas y está oscuro y usted viene y abre Boom. ese interruptor, ¡pran! Pero Cierra por ese Dios, interruptor. ¿cuántos Ay, hornos han explotado? ¿Cuántas estufas han explotado? Qué bueno que tocas esa parte antes de irnos, porque se está dando algo que desde el 2015 yo vengo peleando informando en las redes, con una situación latente, que hasta ustedes la deben de tener en su casa. La gran mayoría de construcciones que se vienen realizando se están disponiendo tuberías de polietileno para vamos a decir, el gas, Sí. para el trasiego de gas, desde un tanque muchas veces común y lo llevan hasta el tramo final que conecta con los equipos. ¿Qué sucede con esto? El polietileno es muy bueno para el trasiego de gas. Es bueno porque es maleable, es económico, etcétera, etcétera. Pero lo están conectando directamente a los equipos. Sí. Llámese horno, llámese estufa, llámese Calentadores. calentadora a agua, Sí, gas. sí, así ¿Qué otra cosa hay a gas? Otros equipos Sí. que operan a gas. Lavadoras, cosas así. Sí, Lavadoras a gas, secadora secadoras de a gas. claro. ¿Qué ocurre con esto? Y me di cuenta de esto y le puse la atención porque yo decía, ¿qué está sucediendo? Que yo llego allí, personas quemadas, muchas explosiones, que murió fulano. Y yo decía, y me llamó la atención que ocurría 24 y 25 de diciembre. Ajá. ¿O sí? Y yo decía, bingo, es que el 24 se usa mucho el horno Sí. Claro. y el 25 recalentamos Claro, comida, como claro. típicamente aquí en nuestro país. Y me puse a estudiar el caso. Resulta que el cuerpo caliente de esos aparatos, sobre todo del horno en ese momento, dilata térmicamente esas tuberías y entonces la expande y la abre y entonces se crea una fuga de gas, las Dios. condiciones están y viene una explosión. Eso cuando está conectada terrible. directa. En el tramo final que conecta con los equipos, todos los que operan a gas propano, butano y natural, tienen que existir una manguera o tubería flexible, pero blindada, que viene para esos fines. Que aunque el cuerpo caliente, esa estructura esté caliente, ella no va a reaccionar.
no se va a dilatar. La de no se va a cobre puede expandir. funcionar. Es una manguerita. La de cobre es muy buena, Ok. solo que tiene la desventaja que si la movemos mucho se puede fracturar puede, muy sí. fácil, pero es muy buena. Hay otras que vienen Que vienen preparadas para esto. eso. Ok. Con su llave o su válvula de cierre De rápido, cierre, sí. porque a veces estamos en un tercer nivel, un cuarto, Sí. y es un tanque común que está allá abajo, o el cilindro Sí. que está allá abajo, Sí. se presentó la fuga, no tenemos cómo cerrar allá arriba, Sí. y tenemos que bajar allá, y ya ustedes saben lo que significa. Eso lo venden donde venden equipos y accesorios de tufa, de reparación y esa cosa, me Aquí imagino. debiera venir los equipos todos, Con debieran venir eso. con ellos, porque en Estados Unidos y otros países ya vienen dispuestos así, pero no es así. Entonces se puede conseguir donde suministran, donde suministran esto. Porque en mi casa yo tengo el calentador, la secadora de gas, la Sí, estufa, sí, sí. Señores, todo. señores, cuando ustedes perciben un olor a gas, una fuerte concentración a gas, hasta usted encender una linterna en esa concentración genera- le puede generar una pequeña chispa que le... Y lo ideal es encender la linterna afuera y venir con ella encendida y ya no hay Sí. problema. Así de sencillo. Perfecto. Señores, primero, muy agradecidos de verdad nuevamente de que hayas venido acá y nos hayas dado todos estos tips tan importantes. Un curso intensivo. No, pero ¿de qué manera? De hecho, tenemos que coordinar, Claro. incluso si debemos ir a algún sitio en los bomberos que nos hagan una exhibición para pasarlo, sí. para que vean, Claro, podemos claro, coordinarlo claro. y debe ser interesantísimo. Señores, todos nosotros tenemos que ahora revisar la estufa, atrás, calentadores, todo esto que acaba de decir César, porque yo estoy loco por llegar a Santiago para verificar mis instalaciones, así es. porque eso salva vidas. Eso salva vidas. Y hay cosas peores que morir. Hay personas que están Terrible, quemadas de terrible. por vida, imposibilitadas, que Están muertos en vida. Dios nos libre. Terrible. Así que, Nada. César, gracias. sí. A ustedes. De verdad que sí. A A todos ustedes. ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos permitido el gran privilegio de llegar a sus hogares a través de su programa Seguros TV. Feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego.